Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Le habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación, aleluya. Un domingo más en la presencia de Jehová, aleluya. En la presencia del Cristo de la gloria, Santo de Israel, aleluya, Santo de Israel. Gracias le damos al Señor por este día. Gracias le damos al Señor por ustedes, por permitirnos entrar en sus hogares. Aleluya. Agradecido estamos del Señor por esta oportunidad de poderles traer un mensaje de salvación cada domingo. Cada vez que nos presentamos delante de estas pantallas es con el propósito y único propósito de traerles un mensaje que el Espíritu Santo pueda hacerlo rema en sus corazones y puedan aceptar a Cristo. Esa es la base de todos estos mensajes que traemos los domingos para ustedes. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de papá sobre la vida de este siervo, la cual este siervo humildemente le dijo: heme aquí papá, hace muchos años, con esta prenda que me regaló. La prenda es el mensaje de salvación, aleluya, para el mundo entero, ese pueblo llamado mundo, aleluya. Y tengo una responsabilidad también con la iglesia, el cuerpo de Cristo. De acuerdo al llamado, tenemos una responsabilidad con las ovejas, con todas las ovejas universalmente. Con todas las ovejas universalmente, que la palabra que salga de la boca de este siervo sea para ministrar a cada una de ellas también. Aleluya, gracias te damos, Padre. Gracias, muchas gracias te damos, mi Dios, por esta oportunidad, este privilegio de poder venir a predicarles el Evangelio de salvación y vida eterna. Qué promesa más linda, ¿verdad? Salvación y vida eterna delante de la presencia del Dios de los cielos. Gracias te damos, papá. Y para comenzar hoy, vamos a ir a unos cuantos versículos. Vamos a ir a unos cuantos versículos hoy. Vamos a empezar. Quiero que presten atención. Como siempre te digo, espero en mi corazón te quedes con este siervo. Va a ser de bendición para ti. Cada vez que te quedes con este siervo vas a ser bendecido. Porque mi Dios lo único que quiere hacer a través de este siervo es bendecirte. Bendecirte, bendecir tu alma, tu espíritu. Aleluya. Que puedas salir lleno de gozo y alegría. De que puedas entender que la palabra es de Dios. Es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a través del corazón de este siervo. Aleluya. Santo. Y quiero que prestes atención a estos versículos que voy a entrelazar para ti hoy, para poder entrar en el mensaje. Y el primer versículo que vamos a ir se encuentra en el libro de Proverbios. Me encanta el libro de la sabiduría. Y en el capítulo 27, versículo 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Eso hago. Aleluya. Eso hago. Este versículo aplica personalmente a este siervo de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Cuídalas, dice. Y mira con cuidado por tus rebaños. Pero termina diciendo en versículo 24, dice: porque las riquezas no duran para siempre. Te voy a volver a leer estos dos versículos. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Eso hago. ¿Por qué lo hago? Porque las riquezas, dice el versículo 24, no duran para siempre. Estos dos versículos te está hablando de riquezas. Te está hablando del cuidado del pastor hacia sus ovejas de la manera correcta, de la manera espiritual como nos manda la palabra de Dios. El segundo versículo, vamos a ir a los salmos. Vamos a ir al Salmo 149, versículo 4, y escucha lo que dice. Estos versículos son parte del mensaje de hoy.
Ya te hablé acerca de las riquezas. Dice aquí, Salmo 149, versículo 4, dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Voy a volvértelo a leer. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Que hay una palabra clave, que es la humildad, parte del mensaje de hoy. Y voy a terminar con la tercera palabra aquí en el libro de los Hechos, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Te la voy a volver a leer. Así que, amados, iglesia, puesto que tenemos tales promesas, nosotros los hijos de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Aquí hay una palabra clave. Hay en realidad dos, pero la palabra clave de este versículo está en la santidad, con temor a Dios. Hablamos de las riquezas, hablamos de la humildad, y ahora este versículo nos lleva a la santidad. Y esto abre las puertas para el tema de hoy, el cual dice: de las riquezas a la humildad y santidad. Te lo voy a volver a repetir. De las riquezas a la humildad y la santidad. Aleluya, gloria a Dios. Esto es un mensaje que deben prestar atención, porque hoy se predica mucho acerca de las riquezas. Hoy se predica mucho acerca de la prosperidad material, de las riquezas materiales de este mundo. Pero este tema de hoy te va a enseñar que dice de la prosperidad a la humildad y a la santidad. Ese es el tema de hoy. Y vamos a basarnos en un siervo de Dios hoy, llamado Moisés. Ese siervo hizo esto. Este siervo pasó de las riquezas a la humildad o la mansedumbre y a la santidad. Y le tomó 40 años en cada uno de sus procesos. Le tomó, voy a volvértelo a repetir, 40 años en cada uno de estos procesos. 40 años en la prosperidad, 40 años en la humildad y mansedumbre de corazón, no pobre, como muchos predican por ahí, y santidad. Moisés no pasó de la prosperidad a la pobreza, no existe, eso es una mentira, no está escrito. No escuches esos mensajes. Moisés nació de una esclava pobre, pero el tiempo de pobreza fue bien poco, porque su valiosa madre lo escondió porque sabía que había sido escogido, elegido de Dios. Y ahí vamos a llegar en este momento. La vida de Moisés no pasó de una prosperidad del mundo y de las riquezas de este mundo a una pobreza. No, eso es mentira, totalmente fuera de contexto. No es bíblico. Moisés pasó de la prosperidad a una vida modesta, en humildad de corazón y mansedumbre. Y el último proceso, mi Dios, lo llevó a la santidad. Y vamos a entrar en el capítulo 2 del libro de Éxodos. Éxodo capítulo 2. Aquí nos va a enseñar en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, nos va a dar la entrada al mensaje de hoy. Porque esto hizo Moisés. Dice: un varón de la familia de Leví, capítulo 2, Éxodo, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví llamada Jocabed, la madre de Moisés. Y la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso o saludable.
La palabra hermoso se refiere aquí a un niño saludable. Dice, hermoso le tuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué lo tuvo que esconder? Porque el faraón de aquella época, viendo que el pueblo hebreo se había multiplicado, tuvo miedo de que se pudieran rebelar en contra de ellos y mandó a las parteras de aquella época a que cada una de las hebreas que fuera a dar a luz, que fueran asistidas por estas parteras, y si el primer hijo era varón, había que matarlo. Si era hija, le daban continuidad a esa vida. Pero las parteras no prestaron atención porque eran temerosas de Dios. Y no permitieron que eso pasaran y les dijeron, no, ellas son de dura cerviz, ellas no hay manera de que se le pueda imponer ese tipo de cosas. Ellas, antes de que nosotras llegamos a asistirla, ya ellas dan a luz. Mi Dios las bendijo por eso. Pero dice, pero no pudiendo ocultar más el tiempo, tomó una arequilla de junco y la calefateó con asfalto y brea, y colocó ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río después de haberlo escondido por 3 meses. No pudo más. No pudo esconderlo más porque era un ataque constante en contra de ellos. Y al cabo de los 3 meses lo puso en este carrizal y dice, y lo tiró a la orilla del río. Ese fue el único tiempo en realidad donde Moisés, como hijo de una esclava, nació en esa pobreza. Pero mira lo que sucede en la historia. Dice, y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón, descendiendo a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arequilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión le dijo, de los niños de los hebreos este es. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Es decir, tuvo Moisés la oportunidad de crecer con su propia madre, todo preparado por el Señor. Estas cosas en la Biblia, hermano mío, no pasan por casualidad. Para aquellos que piensan de que todo es casualidad, no, en la Biblia no hay casualidad, hay causalidad. Todo tiene una causa y un propósito. Todo esto fue preparado por el Dios de los cielos. Moisés había sido escogido, no simplemente escogido, sino elegido de Dios. Desde el vientre de su madre, los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, aquellos que tienen esa predestinación divina. Antes de la creación ya Dios los predestinó para la salvación, no simplemente de ellos, sino de los demás. Eso hizo Moisés. Cada uno de nosotros, también los cristianos, los que estamos en Cristo, hemos sido ya elegidos por Dios, predestinados para esa salvación, antes de la creación del mundo. Y esto fue lo que le sucedió a Moisés. Sigue diciendo la palabra, dice, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Según las historias, libros de historia, puede ser que lo haya criado alrededor de 18 a 24 meses. Pero ya lo había criado o lo estaba criando dentro de las riquezas de los egipcios. Mandado por la hija o comandado por la hija del faraón, la cual le pagó. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, es decir, lo adoptó como madre. Ya adoptado como madre, ya Moisés, como hijo, ya Moisés pasa a ser parte de las riquezas de egipcio. Fue tratado como un pequeño príncipe egipcio.
También apuntaba para ser el próximo faraón. Pero Jehová no iba a permitir eso. Porque la palabra dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ya todo eso estaba preparado por Dios. De la tribu de Leví. Todo estaba preparado. Este niño había sido escogido y elegido por Dios con un gran propósito. No simplemente el de su salvación, sino la salvación del pueblo hebreo. Aquel pueblo que pasó 430 años en la esclavitud o bajo la esclavitud de estos egipcios, que clamaron a Dios y Dios escuchó. Y todo iba a llegar en su momento. Aquí estábamos pasando, Moisés empezaba a vivir sus primeros 40 años en la prosperidad. En la prosperidad del mundo. En la prosperidad religiosa. En la prosperidad pagana. La prosperidad mundana. Ahí iba a crecer este niño Moisés, el cual Dios lo permitió con ese gran propósito de que pudiera ver lo que se esconde detrás no simplemente de la religión, sino de la prosperidad religiosa y mundana. Pero le dio la oportunidad, todo estaba preparado de que fuese su propia madre la que lo criase, la que plantó en su corazón, aleluya, el fundamento de dónde salió, de dónde venía, de su pueblo y de su Dios, el Dios de los hebreos. Aleluya, Jehová de los ejércitos. Todo eso fue plantado por su madre en el corazón de su hijo, porque todo fue preparado por Dios. Moisés había sido no simplemente escogido, sino elegido para esa predestinación divina. Aleluya. Para esa predestinación divina como estamos escogidos y elegidos tú y yo. Aleluya. De ahí pasó Moisés en sus 40 años. Tuvo Moisés viviendo bajo esa prosperidad y con el fundamento de su madre en su corazón. Dice la palabra que en aquellos días sucedió que Moisés creció y salió a sus hermanos. Y dice que vio que uno de los egipcios golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí en Hechos capítulo 7 versículo 23 dice y demuestra de que a esa edad ya eran los 40 años de Moisés. Moisés había llegado al tope de este tiempo por el cual tenía que pasar a Moisés. En las riquezas Dios lo había permitido para que pudiera aprender lo que se esconde detrás de todo eso. De todo lo que es religión y riquezas religiosas. Riquezas mundanas, paganas de este mundo. Pero mi Dios lo permitió con ese propósito. Necesitaba pasar por ahí. Necesitaba pasar por ahí. La voz llegó al faraón y el faraón trató de matarlo y Moisés tuvo que escapar. Y dice la palabra que oyendo el faraón acerca de esto procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Medián. Dice, y estando junto al pozo 7 hijas de este sacerdote Medián. Era un sacerdote, tenía 7 hijas, vivían modestamente. No eran pobres, vivían modestamente. Quiero que grabes esto en tu corazón. He escuchado prédicas acerca de Moisés salir de las riquezas a la pobreza. No, eso es mentira. Moisés pasó con un propósito predestinado de Dios, de las riquezas egipcias mundanas, religiosas, a una vida cotidiana, a una vida llena de humildad
y mansedumbre en su corazón. Mira lo que dice la palabra. Y estando sentado en el pozo, 7 hijas del sacerdote de Medián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está ese varón? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que venga y coma. Y Moisés convino en morar con el varón, y él le dio su hija Séfora por mujer, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Moisés pasó de la vida próspera, de la prosperidad mundana y religiosa del mundo de aquella época como la de hoy. No hay variedad en esa prosperidad religiosa. No hay variedad en la prosperidad del mundo mundana, religiosa, pagana. No existe, es la misma. Porque es la misma mentira del enemigo. Eso es lo que nos trae el enemigo a nuestros ojos para que podamos comer de ella. Como le hizo a Eva. Le cambió los ojos, le robó su mente y sus ojos y le vio ver el árbol de otra manera. Eso es lo que hace Satanás en la vida de nosotros los cristianos, que seguimos esos confundidos evangelios de prosperidad religiosa, prosperidad mundana. Eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas. Pero con Moisés no escuchó eso. Moisés se unió a este varón. Se unió a este varón por el acto que hizo el padre. Lo llamó, Yetro era su nombre, y lo hizo convivir con ellos. En agradecimiento le entregó su hija. Se casaron, tuvieron un hijo. Y empezó Moisés entonces la segunda etapa de su vida. Otros 40 años, no en la pobreza. No en la pobreza. Esto era un sacerdote que vivía una vida normal, una vida cotidiana, una vida modesta con sus hijas. Esa vida vino a vivir este siervo de Dios. Y mi Dios lo permitió para llevarlo a la humildad y la mansedumbre de corazón, porque lo que tenía para él necesitaba un tiempo y un proceso. Otro tiempo, otro proceso de otros 40 años, el cual él no sabía. Pero Dios, aquel que tiene todo predestinado, aquel que ha elegido y escogido a los hombres que ya él predestinó antes de la formación del mundo. Moisés era uno de ellos. Moisés no sabía qué había sucedido. No sabía por qué aquel cambio. Pero recuerda que tenía un fundamento en su corazón. Él conocía quién era Jehová. Su madre se lo había enseñado. Para aquellos que dicen que no. Moisés pasó de la prosperidad a la humildad. Sigue diciendo la palabra. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud que los tenían, de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¡Aleluya! Mi Dios reconoció que había llegado el tiempo. Y habían pasado otros 40 años en la vida de Moisés. Habían pasado 40 años donde Moisés había vivido
en humildad y mansedumbre en una tierra desconocida. Mi Dios también lo permitió. Hay muchos de nosotros los cristianos que tenemos que olvidarnos de esas riquezas y venir a la realidad de la humildad y la mansedumbre de corazón delante del Cristo de la gloria, para que entonces Él nos pueda llevar a caminar en la santidad a la que nos ha llamado. Hubieron 3 etapas. Los primeros 40 años representan el mundo en la vida de Moisés, el mundo en las riquezas. Los otros 40 años representa el Cristo de la gloria, representa la humildad y la mansedumbre del Cristo de la gloria. Y los otros 40 años van a representar la santidad, caminando con Jehová. Y comienza aquí en el capítulo 3. Capítulo 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, el sacerdote de Medián, que producto del acto que hizo para con sus hijas, lo invitó a casa. Lo invitó a comer, le dio entrada a su casa. Y pudo Moisés casarse con una de sus hijas y hacer una familia y vivir 40 años con ella en toda aquella familia. Y dice la palabra, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro. Había pasado de las riquezas al pastorado. Escucha lo que te voy a decir, pueblo de Dios. Había pasado de las riquezas al verdadero pastorado. Al pastorado de la humildad, al pastorado de la mansedumbre, para la gloria del Dios de los cielos, para la gloria del Dios de los cielos. Dios nos hace humilde, de corazón humilde, para que le demos la gloria a Él. Se convirtió en pastora de las ovejas de su suegro. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Todo estaba preparado. Aquí no hay casualidad. En la vida de los cristianos no hay casualidad. El problema es que nosotros no entendemos la causalidad. Nosotros queremos llevar la vida cristiana conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Moisés hizo todo esto. Moisés fue capaz de dejar atrás las riquezas. No titubeó. Defendió a los suyos. Porque tenía un fundamento en su corazón. Sabía que había nacido hebreo. Sabía que había nacido hebreo. Que ese era su pueblo. Y huyó de las riquezas del faraón, de todo eso pagano, de toda esa religión y todas esas riquezas. Apuntaba a Moisés como para ser el próximo faraón. ¿Te imaginas tú? Dios no podía permitir nada de esas cosas en la vida de un siervo que él había elegido, predestinado divinamente antes de la creación del mundo. No hay casualidad en la Biblia. Todo es una causalidad. Todo tiene un propósito en la vida de aquellos que han sido elegidos. ¿Has sido elegido tú? Porque si verdaderamente eres cristiano, tengo buenas noticias para ti. Nosotros los cristianos, dice el libro de Efesios, que hemos sido predestinados para la salvación. Mi Dios sabe ya quiénes de nosotros verdaderamente hemos entregado nuestro corazón a Cristo. No hay casualidades en la vida del cristiano ni en la vida de aquel que ha sido escogido y elegido por Dios. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová. Escucha. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí comenzaba sin él saberlo, la próxima etapa de 40 años
en la vida de este siervo predestinado por Dios. Aleluya. Dijo, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, aquí viene la causalidad, aquí viene el propósito. Moisés lo llamó por su nombre. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, cristiano. Ya tú fuiste predestinado, si has aceptado de verdad, de corazón, al Cristo de la gloria. Escucha, fue papá quien te envió a Cristo. Fue papá el que te trajo a Cristo, como me trajo a mí. Hay un propósito en la vida de este siervo, como hay un propósito en la vida de ti. Tú que eres siervo de Dios, como hubo un propósito en la vida de Moisés, como hubo un propósito en la vida de David, como hubo un propósito en la vida de cada uno de los que fueron predestinados, de todos aquellos que han estado aquí, los nombres de cada uno de ellos que están. Jehová lo llamó por su nombre, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Conoció la voz de Dios. Él tenía un fundamento. Su fundamento era hebreo, su madre, aleluya, su pueblo, aleluya, santo. Aquí comenzaba, sin él saberlo, la próxima etapa de este siervo de Dios. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ya lo había llamado a la santidad. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. ¡Aleluya! Una tierra que fluye leche y miel. Esto le sucedió a Moisés en su vida. Pero Moisés lo aceptó. Porque Moisés había sido no simplemente escogido desde el vientre de su madre, sino elegido con esa predestinación divina por ese Dios de los cielos, antes de la creación de todo lo que existe. Tú también aprende a caminar como caminó Moisés. Cristiano, tenemos que aprender a dejar atrás todo lo que es riquezas del mundo, religión y riquezas del mundo, y riquezas religiosas, paganas y mundanas, y permitir que el Señor nos moldee en el tiempo que quiera Dios. No importa cuál sea el largo del tiempo. El tiempo le pertenece al Dios de los cielos. Moisés le tomó 3 etapas de 40 años. ¿Cuánto va a tomar con este siervo? No lo sé. Lo que hay es que estar dispuesto a aprender a esperar, a dejar todo atrás y llegar a la humildad y mansedumbre de corazón para que mi Dios nos pueda guiar a la santidad, a ese proceso de santidad progresiva por la que pasó Moisés por 40 años. ¡Ay, aleluya! ¿Te imaginas? El Espíritu Santo no estaba en Moisés, pero se posaba sobre él cada vez que Dios lo iba a usar. Cada vez que Moisés iba a ser usado, el manto del Espíritu Santo se posaba sobre él. ¿Te imaginas tú y yo que tenemos ese Espíritu Santo en nosotros? Ese Espíritu Santo que nos santificó en la salvación, que nos bautizó en Cristo y destruyó y despojó la naturaleza pecaminosa que vivía en nosotros. ¿Cuánto más no podremos caminar nosotros en santidad? En esa santidad, en ese proceso progresivo de santificación con un Espíritu Santo que vive, habita y reina en nosotros.
El problema es que no hemos aprendido a caminar conforme a la causa o conforme al propósito. Eso aprendió Moisés. Aprende tú hoy. Deja todo lo que no sea de Dios. Dios, no, Jesucristo, te lo he dicho 1000 veces. Jesús se despojó de las riquezas eternas, de las riquezas que Él creó. Se despojó de su reino, de su trono. Dejó atrás todas las riquezas para venir y humillarse hasta la cruz. ¡Aleluya! Y humillarse hasta la cruz. Para que en esa cruz y a través de esa sangre poderosa pudiéramos alcanzar a lo que vino. La salvación de nuestras almas. ¡Aleluya! La salvación y aprender a caminar en la santidad. Porque en ese momento que aceptaste a Cristo, fuiste santificado para siempre. ¡Aleluya! Eso no te enseña la religión. La religión te enseña turbantes blancos, collares, vestimentas blancas y vamos a ser santos ahora. Como si ellos pudieran hacerse santos. Mi Dios te dice, sigue a Cristo, sigue los pasos. Deja atrás el mundo, la religión, lo pagano, la riqueza mundana y ven a la humildad como hizo Moisés. Moisés aceptó lo que ya estaba preparado para él, está preparado para ti, cristiano. Tú también has sido predestinado divinamente. Aleluya. De las riquezas a la humildad y la santidad. Ese es el camino nuestro. Esa es la causa y el propósito detrás de todo. No podemos seguir viviendo como cristianos y decir que somos humildes de corazón, humildes y con mansedumbre de corazón, cuando todavía adoramos y amamos las riquezas de este mundo. Por dejar las riquezas, no vas a ser pobre. Moisés dejó y renunció a todas las riquezas del faraón de aquella época, las cuales eran muchas. Y no llegó a ser pobre. No, vivió una vida modesta, de humildad y mansedumbre de corazón, porque Dios lo había preparado de esa manera, porque había algo que este siervo de Dios tenía que hacer, tenía que cumplirse. Y tenía que llevarlo a esa humildad y mansedumbre de corazón. ¿Sabes para qué? Para que se cumpliera el propósito, para poder usarlo de la manera que lo usó. Aleluya. Mi Dios te quiere usar, pero antes de usarte tiene que traerte a la humildad y mansedumbre de corazón. Tienes que romper el vaso del orgullo. Aleluya. Mi Dios no te va a usar con un corazón orgulloso, con un corazón que solo cree en las riquezas. Dios no envió a su Hijo a una cruz, a pagar un precio de cruz para hacer a nadie rico, sino para salvar tu alma, que ya estaba predestinada divinamente. Aleluya. A eso vino Cristo, a traerte salvación y vida eterna, la cual te presento hoy yo una vez más. Salvación y vida eterna. No importa si estás viviendo bajo el nombre de cristiano. Registra tu corazón, porque si estás siguiendo la riqueza, entonces lo estás haciendo conforme a tu voluntad y de la manera incorrecta. ¿Sabes quién lo hizo así también? ¿Sabe quién lo hizo de la manera incorrecta y lo perdió todo? Salomón. Salomón se humilló primero. Trató de venir con un corazón humilde, contrito, humillado, con mansedumbre de corazón delante de Dios, a pedirle guía. Mi Dios se la dio. Y le dijo, porque por cuanto no has pedido riquezas para ti, te voy a hacer el hombre más rico del mundo. Te voy a dar todo lo que pediste. Discernimiento, sabiduría, entendimiento. Pero te voy a dar también todas las riquezas del mundo. Y se las dio. Y se las dio. Pero mira lo que pasó en el capítulo 10 de Primera de Reyes. Mira lo que pasó en el capítulo 10 de Primera de Reyes. Capítulo 10, versículo 23 dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Se lo dio todo.
Se lo había dado todo. Él le pidió discernimiento, conocimiento y sabiduría. Mi Dios le dijo, porque no pediste nada para ti, te voy a dar todo lo demás. Y lo hizo el hombre más rico del mundo. Dice la palabra que no habrá nunca uno más rico que él. ¿Te imaginas? Pero en el capítulo 11 lo perdió todo. Su reino se quebrantó, se rompió en pedazos, porque lo hizo todo al revés. Moisés dejó las riquezas, se humilló, se quebrantó, y mi Dios lo usó con sabiduría, con inteligencia. Déjame decirte algo. Moisés fue el mayor de todos los profetas, aún antes de los profetas. ¿Sabías tú eso? Aleluya, santo. Moisés fue el mayor de todos los profetas, aún antes de los profetas. Mi Dios lo guió, mi Dios lo llevó paso a paso. 40 años en las riquezas egipcias, en la religión, apuntando a ser el próximo faraón, viviendo como rey. Mi Dios lo apartó, lo llevó a la mansedumbre y a la humildad, a una vida cotidiana. Le dio familia, vivió otros 40 años bajo esa humildad. Y cuando ya pensaba que todo terminaba ahí, mi Dios lo llamó. Y usó una zarza ardiendo para dejarle saber cuál era. Usó una visión para dejarle saber cuál eran los próximos 40 años. Tampoco sabía que iba a pasar 40 años. Aleluya, santo. No podemos buscar en la Biblia la casualidad. No existe casualidad para los cristianos. Aquellos que leen la Biblia sin haber aceptado a Cristo no tienen ni sabiduría, ni entendimiento, ni conocimiento del Altísimo. Están leyendo un libro más. Pero si tú has aceptado a Cristo de corazón, ¿sabes por qué fue? Porque ya tú estabas predestinado divinamente. Ahora tienes un Espíritu Santo dentro de ti, que es el que te guía y te da revelaciones ya reveladas por miles de años. Lo que yo predico es palabra de Dios, revelada a este siervo, aleluya, santo, por el Espíritu Santo de Dios, de lo que ya está revelado. El mensaje no es mío, aleluya. El mensaje viene de parte de Jehová, de parte del Cristo de la gloria, el cual te ama y quieres que no hagas las cosas como la hizo Salomón. Porque en el capítulo 11, mira lo que dice el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel. Se enojó Jehová con Salomón. Dice, porque se había apartado su corazón del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Apartarte de Cristo es seguir dioses paganos. Las riquezas se convierten en un ídolo. Las riquezas se ha convertido para muchos cristianos en un ídolo. Amas las riquezas más que a Cristo, se va a apartar el corazón de Jehová de ti. Porque cuando tú amas a las riquezas, ya has apartado tu corazón de Dios. Y eso le pasó a Salomón. Fueron tan grandes sus riquezas que desobedeció. Puso a un lado los mandamientos de Jehová y se apartó de la humildad de corazón. Se le olvidó que con corazón humilde, contrito y humillado, vino delante de Dios a pedir sabiduría, conocimiento, y que Jehová era el que le había enriquecido. Y apartó todo eso a un lado para seguir las riquezas. Así están haciendo hoy muchos cristianos. Hay muchos cristianos que han aceptado a Cristo de verdad, de corazón, pero les ha pasado como Salomón. Mira lo que dice la palabra. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habitado esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. No quieras que mi Dios te rompa en piezas. No quieras que mi Dios te rompa en pedazos.
Haz las cosas como Moisés. Acepta tu vida cristiana de la manera que Dios quiere que sea tu vida cristiana. No conforme a tu voluntad, sino a la de Él. Porque si lo haces conforme a la voluntad de Dios, entonces vas a caer en el proceso correcto. Vas a dejar todo lo demás. Vas a dejar al mundo y sus riquezas. Vas a venir delante de Dios humillado, contrito y humillado, con un corazón contrito delante de Jehová. Él te va a usar aún en la preparación a través de la santidad, a través del proceso de santificación progresiva que no termina nunca, hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. Aleluya, santo. Moisés entendió. ¿Estás entendiendo tú? Moisés entendió. ¿Estás entendiendo tú? Mi Cristo lo dejó todo. Mira lo que dice Cristo aquí en el libro de Mateos. Déjame llevarte aquí al libro de Mateo un momentito. Mateos capítulo 11. Mira lo que dice Mateos capítulo 11, versículo 28. Gracias, Señor, por traerme aquí. Mira lo que dice. Mateos 11, 28 dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, escucha esta palabra, y aprended de mí, que soy manso, aleluya, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Venid a mí todo aquel que esté cargado y abatido, cargado y trabajado. Venid a mí. Dejad todo lo demás. Nada de lo que hay fuera de Cristo te va a traer a la verdad, al verdadero descanso. Ven a mí, que dice: yo que soy manso y humilde de corazón. Cristo dejó su trono, dejó las riquezas que Él le creó. ¿Sabes cuáles son esas riquezas? Las riquezas eternas que tiene preparado para ti y para mí. ¡Aleluya! Dice que fue a crear lugar para nosotros. Y nos enseña que hagamos riquezas o tesoros en los cielos. ¡Aleluya! Las riquezas de este mundo no prevalecen. Las riquezas de este mundo se quedan cuando tú te vas. La garantía es para dónde. Si has aceptado a Cristo, acepta el proceso de la causa. Acepta el proceso del propósito. De las riquezas a la humildad y a la santidad. Esa es la vía en Cristo. Ese es el camino, la verdad y la vida en Cristo. Esa es de la manera que debemos vivir nosotros los cristianos. Aleluya. Dejar las riquezas, el mundo y toda su maldad. Venir a la humildad delante de Cristo para poder ser usados, transformados, y en medio de la transformación poder ser usados. Él no nos va a usar cuando seamos perfectos, entonces nunca nos usaría. Porque la perfección va a llegar cuando estemos delante de su presencia. Entonces, ¿qué hiciste en el proceso? Él te va a usar como quiera que estés, siempre y cuando hagas como hizo Moisés. ¡Aleluya! Rechazó toda la riqueza y aceptó la humildad en el corazón, la mansedumbre en el corazón. Y mi Dios lo usó por un tiempo y pastoreó, dice la palabra, las ovejas de su suegro. Vivió una vida modesta, no pobre, como han enseñado por ahí. Eso es mentira. Vivió una vida modesta. Esposa e hijos, porque el libro dice que tuvo 2 hijos con la misma esposa. Tuvo 40 años de una vida de humildad en una vida modesta, con mansedumbre de corazón. Así lo quiso mi Dios. Lo preparó para lo que venía, para el tiempo de la santidad, para el tiempo de la obra que tenía que realizar en santidad delante de Jehová. Aleluya. Había un pueblo rebelde que solo podía seguir a Dios a través del caudillo que Dios escogió. Aleluya. El Moisés pasó de las riquezas a ser caudillo de Dios. Aleluya. Predestinado divinamente antes de la fundación del mundo. Así has sido predestinado tú.
Aprovecha el tiempo en Cristo. Aprovecha el tiempo en Cristo. Aleluya. Como dice el Señor, ven a mí que soy humilde y manso de corazón. Aleluya. Aleluya. Se humilló hasta la cruz. Se humilló hasta esta cruz. Y dice que con gozo fue a ella. Aleluya. Por ti y por mí. Aleluya. Santo de Israel. Santo de Israel. El proceso en la vida del cristiano tiene que ser de la misma manera que lo hizo Moisés. Aceptando la causa por la cual Cristo te ha llamado. Has sido predestinado desde antes la fundación del mundo. Aleluya, santo. Sigue a Cristo de la misma manera que Moisés aceptó la orden de Jehová, la causa, el propósito, no la casualidad. No hagas como Salomón. Salomón lo hizo todo al revés. Primero se humilló y después se exaltó a través de todas las riquezas que adquirió. ¿Se salvó? No lo sabemos. Pero el libro de Eclesiastés demuestra que hubo un gran arrepentimiento de parte de Salomón delante de Jehová, y un Dios de amor y misericordia sabemos que es un Dios de amor y de perdón. Le damos gracias al Señor porque haya recibido ese arrepentimiento de parte de este siervo que lo hizo todo al revés, pero si se arrepintió, mi Dios le perdonó, y algún día nos encontraremos en los cielos delante de la presencia de Jehová. Voy a terminar aquí con una enseñanza. Te voy a llevar una enseñanza que está en el capítulo 1 del libro de Santiago, y vamos a terminar aquí. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: el hermano que es humilde de condición. Voy a volvértelo a leer. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, en tu elevación o posición espiritual. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él le pasará como las flores de la hierba. Presta atención. Yo sé que muchos se han quedado. Yo sé que muchos se han quedado con este varón. Y este mensaje es para ti. Aquellos que estás siguiendo las riquezas y ese evangelio de riqueza y prosperidad y finanzas, el cual no es un evangelio de Cristo. Por el contrario, te va a llevar a ser como a Salomón. Te va a llevar a seguir los caminos que siguió Salomón, el camino contrario. Y el mensaje es para ti. Dice, pero el rico, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae. Y perece su hermosura, su apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Así también se marchitará, se pudrirá, se caerá, se destruirá y se desaparecerá el rico con sus empresas. Cristo no vino a crear empresas. Cristo vino a salvar tu alma que se encontraba presa. Aleluya, santo. Presa en esas riquezas, en esa ambición, en esa vanidad de este mundo que es la que se está predicando hoy. Se están llenando la mente y los corazones de la mayoría de los cristianos con un evangelio falso. Un evangelio que solo lo que te enseña es seguir lo que Moisés despojó, lo que Cristo despojó. Moisés se despojó de las riquezas de este mundo y se humilló delante de Cristo y caminó en santidad delante de él. Mi Cristo se despojó de las riquezas eternas que él creó. Vino, se humilló delante del Padre
y humillado fue a la cruz para traernos salvación y poder enseñarnos y guiarnos a caminar en la santidad que nos va a llevar a su presencia. Porque la palabra dice que nadie verá a Cristo sin santidad. Nadie verá a Cristo sin santidad. Esa es la necesidad. De las riquezas a la humildad y a la santidad. Haz como hizo Moisés aquí en esta tierra. Haz como hizo nuestro Señor, que se despojó de sus propias riquezas creadas por Él, los tesoros que están esperándonos a nosotros en los cielos. Dice que fue a hacer el lugar para nosotros y en ellos estarán nuestros tesoros. Deja las riquezas de este mundo. Son vanas, son paganas, son religiosas. Nada aprovechan. No sigas al hombre y a las riquezas. Sigue a Cristo. Deja atrás las riquezas. Sigue el propósito y la causa. Permite que mi Dios te humille. Que te haga un siervo humilde y manso de corazón, como lo fue Cristo delante del Padre. Y manso y humilde hasta la cruz. Carga la tuya. Aleluya. Carga la tuya. Carga tu cruz. Carga tu cruz en santidad. Permítele a Dios, a través de Cristo y el Espíritu Santo que vive en ti. No está posado, está viviendo en ti. Tienes una ventaja que Moisés no tuvo. Tienes una ventaja que David no tuvo. Tienes una ventaja que Elías no tuvo. Tienes una ventaja que Josué no tuvo. Tienes una ventaja, cristiano. Tienes una ventaja dentro de ti. Aprovéchala. Aprende a vivir en Cristo a través de la causa y el propósito que Cristo tiene para tu vida. Las riquezas te apartarán de Dios como apartó a Salomón. Las riquezas, te lo voy a volver a repetir, te apartarán de Dios como apartó a Salomón. Gracias le damos al Señor que se arrepintió. En ese libro demuestra el corazón de arrepentimiento y yo sé que mi Dios le perdonó. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Todo aquel que está siguiendo las riquezas que no son de Dios. Ese evangelio de prosperidad equivocado, confuso, diabólico. Ese es el evangelio de Satanás. No tiene nada que ver con Cristo. Aleluya. Espero te hayas quedado conmigo. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su propia exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae, perece su hermosura y apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Tiempo de arrepentirte, hermano mío, hoy. Tiempo de venir a la causa y el propósito y hacerlo conforme a la voluntad de Dios, de las riquezas a la humildad y a la santidad. Espero hayas recibido. Gracias, Señor, por este mensaje. Aleluya. Dios te ama. Bendiciones para ti. Aleluya. Espero que hayas recibido. Dios te ama. Yo también. Bendiciones.